Hoy la clase también es corta. Fijaros que las clases, la verdad, cuando comencemos doctrina, vamos a tener que ceñirnos un poquito más, serán las clases a lo mejor un poquito más largas, pero hoy es el capítulo 8, sí, es lo que os iba a decir. En la lección, en el libro que diga, el capítulo, la semana pasada, que para nosotros era la lección número 7, en el libro era el capítulo 6. ¿Vale? Ahora para nosotros es la lección 8, pero esta lección no aparece en el libro. En el libro viene la lección número 7 y número 8, que es bueno que os la leáis, porque es información. La número 7 se titula La historia judaica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabéis que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay 400 años de silencio donde no hubo palabra inspirada por Dios. Esa palabra que hemos estudiado, que nuestra Biblia es inspirada por Dios al hombre. En ese tiempo no hubo esa palabra, por lo tanto no hay escritura, pero sí que hubo historia judaica en esos años. Entonces en el capítulo 7 se nos habla de esto. Y en el capítulo 8 es un poco, pues como una valoración personal. Se titula el capítulo ¿Qué vas a hacer con la carta? Y de hecho os anticipo que aunque hoy los deberes es estudiar para el examen de la semana que viene, sí que quiero que hagáis, apuntarlo ya, una valoración personal de lo que ha sido esta asignatura para vosotros. Puede no haber, a lo mejor conocíais todo lo que ya hemos dado, lo conocíais y realmente pues no ha aportado nada nuevo. Es interesante recordar, pero no ha aportado nuevo. O para otros puede decir, pues mira, ha sido curioso especialmente la clase tal, por lo que sea. O sea, hacer una valoración personal de lo que la asignatura ha sido para vosotros. Detallando pues la parte que más os ha gustado, o la más importante, o la que menos os ha llamado la atención. Esto ya es libre. Esta será la tarea para la semana que viene. Entonces, lo que vamos a ver hoy, le llamamos... titulamos a la clase de hoy las dificultades. Las dificultades. Mirad, en la primera lección estuvimos viendo las evidencias. Decíamos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es fidedigna, que la Biblia es el libro de los libros, y veíamos cómo rebatir esto cómo mostrar pruebas ante un inconverso de que la Biblia es la palabra de Dios. Veíamos en principio que era muy difícil, ya que aceptamos la palabra de Dios por fe, pero al mismo tiempo, aunque difícil, no es imposible el rebatir y el afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Y veíamos esas evidencias, como ha sido el libro más perseguido, ha tratado de ser destruido, como es un libro que es una unidad siendo escrito por escritores diferentes, en tiempos distintos, en culturas distintas, pero es un todo unificado, como, bueno, siendo escrita también en idiomas diferentes, como los historiadores, los arqueólogos, los científicos han tratado siempre de negar la veracidad de la Biblia, pero con el tiempo han tenido que reconocer que lo que ellos, muchos años después, han confirmado la Biblia, muchos años antes ya lo tenía escrito. Entonces vimos las evidencias en el primer capítulo. Y después en los otros siguientes capítulos pues hemos visto el contenido de la Biblia. Acordaros que vimos cómo distribuimos la Biblia actualmente, Antiguo, Nuevo Testamento, las partes del Antiguo, las partes del Nuevo, cómo la tenían distribuidas el Nuevo Testamento, los hebreos, hacia el Antiguo, perdón. Hemos visto la composición, hemos visto los materiales, hemos visto los idiomas, bueno, muchas cosas, los libros apócrifos, los que pertenecen al canon, sí, Flerida. No, perdón que te interrumpa, pero esto de la evidencia, ¿en qué capítulo está? El primero. En el primer capítulo vimos las evidencias, que era... no, el capítulo 1 fue una mirada al campo, que hablaba un poquito por encima de lo que... Antes del canon. Sí, el primer capítulo, sí.
Después, en el segundo, hablábamos de lo que es inspiración. La Biblia es un libro inspirado por Dios y diferenciábamos lo que es revelación, inspiración, iluminación, ¿eh? ¿Os acordáis de todos estos términos distintos? Sí, de aquí me incorporé. Ahí vimos las teorías distintas, ¿eh? Para nosotros creemos en la inspiración plenaria, completa, pero luego está los distintos grados de inspiración, el dictado verbal, todo esto es lo que hemos ido viendo. Bueno, pues qué manera de culminar esta asignatura que viendo las dificultades. Y entonces podemos decir, a ver, ¿la Biblia tiene dificultades? Pues sí. ¿La Biblia tiene errores? No. Errores no tiene. Dificultades sí. Hay cosas que podemos encontrarnos, aparte de las cosas que no entendemos, que de pronto Dios nos las revela. Nosotros hay partes de la Biblia que podemos no comprender y cuando haces un seminario las comprendes. O de pronto un día en una predicación, un texto que tú nunca llegaste a comprender bien, te lo plantean tan claramente que dices, ahora lo comprendo. Otras veces, un texto que has leído 1000 veces, de pronto un día estás leyendo la Biblia y como que las palabras te saltan a tu cara, ¿no? De pronto Dios te da, bueno, la interpretación o la forma que te habla personalmente a ti. Pero aparte, hay partes de la Biblia en la que tú en un versículo lees una cosa en un libro y de pronto lees en otro y dices, caramba, es que parece que la Biblia se está contradiciendo. Parece que lo que aquí pone, aquí está diciendo lo contrario. Sí que nos podemos encontrar con eso, nos podemos encontrar con dificultades. Pero esas dificultades no son errores. ¿Cómo se superan esas dificultades? Pues con un estudio detenido, con un estudio minucioso, y con una mente abierta y predispuesta a entender lo que quiere decir. Siempre, por supuesto, contando con la ayuda de Dios y si se puede, con la ayuda del pastor o un hermano que sabemos que nos puede aclarar ciertas dudas. Para lo que para nosotros son dificultades, para el mundo son errores. Porque seguro que todos os habéis encontrado en algún momento en el que, no, pues es que la Biblia dice esto y, ¿vale? En el año 1000, los otros años me los tengo que mirar porque siempre se me olvidan. En el 1800, en el Instituto Francés de París, se hizo una lista, un grupo de gente muy intelectual, pero atea, hizo una lista de todos los errores que encontraban en la Biblia. Llegaron a sumar 82 errores. Estos 82 errores los fueron estudiando uno por uno y tuvieron que ir uno por uno tachándolos, ya que a todos se les encontró un resultado. Por lo tanto, no eran errores, sino dificultades. Esto nos da la prueba de que la palabra de Dios carece de errores, aunque no carece de dificultades. Entonces, podemos decir, ¿en la Biblia hay dificultades? Pues sí. ¿Qué razones dificultan? ¿Qué razones hay para que encontremos dificultades? Pues mirad, la primera sería la ignorancia de los hechos. Cuando tú ignoras ciertos hechos, pues te es difícil comprender según qué cosas. Eso nos pasa en todas las cosas. Entonces, por mucho que leamos la Biblia o que la hayamos leído, o incluso cuando no la hemos leído mucho, aunque a veces llevamos muchos años en el Señor, pues razón de más para que como no estás muy ágil en ello, encuentres dificultades porque ignoras muchas cosas. Esta ignorancia puede ser tanto de hechos históricos como de hechos bíblicos. En la Biblia te ponen muchas cosas históricas que a lo mejor uno no conoce. Os voy a poner un ejemplo, primero de la ignorancia de hechos históricos. Este ejemplo es de los eteos, eteos con H. En la Biblia aparece este pueblo, esta nación de los eteos, 46 veces. Se habla en la Biblia de los eteos. Mientras que en la historia, jamás, hasta el año 1906, jamás ha habido nada escrito acerca de esta nación. Perdona la fecha que era 46. 1906.
tiempo, Y lo otro era 47 veces, ¿no? 46 veces. Vale. O sea, en la Biblia se habla 46 veces del pueblo heteo, mientras que en la historia nunca aparecía. Entonces, ¿qué ocurría con esto? Pues que los historiadores decían que esta nación no existía. La gente escéptica diciendo, ¿ves? La Biblia carece de errores. Es una fábula, es como veíamos en los libros apócrifos, que tienen mucho de fábula, de cuento. Pues decían, atribuían esto a la Biblia en cuanto a este pueblo. Pero en 1906, que es la fecha que os he dado, en unas excavaciones arqueológicas se descubrió los restos de esta nación. Los restos y descubrieron al excavar y bueno, al estudiar esto, que era una de las 3 naciones más importantes de la época. Fijaros que una de las 3 naciones más importantes de la época. Se extendía, si queréis ponerlo como dato, se extendía al norte y oeste del río Éufrates, hasta el mar Negro, hasta el mar Negro en Asia Menor. O sea, imaginaros lo grande además que era. Se extendía al norte y oeste del río Éufrates hasta el mar Negro en Asia Menor. Entonces vemos aquí una prueba de que el desconocimiento, la ignorancia, puede fomentar que los escépticos pues ataquen la veracidad de la Biblia. En cuanto a la ignorancia de datos bíblicos, ahí ya entramos más nosotros y vamos a ver 3 ejemplos. Habrían muchos más, a lo mejor vosotros podéis aportar alguno, que no va a dar tiempo. Pero bueno, uno es en cuanto a poner al número de muertos. Os voy a dar 3 ejemplos de ignorancia de hechos bíblicos, que os pueden llamar la atención porque en tal sitio pone esto y en tal sitio pone otra cosa. ¿Vale? En cuanto al número de muertos, apuntar números 25:9, números 25:9, luego en casa lo leéis y esto, y Primera de Corintios 10:8. ¿Vale? Números 25:9 y Primera de Corintios 10:8. Un texto es del Antiguo Testamento y otro es del Nuevo. Los 2 textos se están refiriendo al mismo hecho. Y fijaros, yo tengo la parte que importa de lo que os voy a decir escrita. En Números leeréis, luego en casa ya lo miráis, es más largo el texto, pero yo he cogido la parte, dice, y murieron de esa mortandad 24.000. Hubo como una epidemia y dice que de esa mortandad murieron 24.000. Quedaros con el número, 24.000. Pero luego en Primera de Corintios, hablando del mismo hecho, de la misma mortandad, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces tú sabes que se está refiriendo al mismo hecho. ¿Y por qué en un sitio pone que murieron 24 y en otro sitio pone que murieron 23? Ah, la Biblia tiene un error. No tiene un error. Si lo lees minuciosamente te das cuenta que en Números está hablando, murieron de esa mortandad en general, cuando aparece la plaga y cuando la plaga es exterminada, murieron 24. Mientras que Corintios dice, y cayeron en un día 23.000. Quiere decir, en un solo día cayeron 23. El tiempo que duró la plaga, 24. No se contradice la Biblia. No hay error en la Biblia. Si lo ves a simple vista, mira, que pone esto y aquí esto. Hay un error en la Biblia. Si lo estudias minuciosamente, te das cuenta. No, es que aquí se está refiriendo a un número completo y aquí se está refiriendo a lo que pasó en un solo día. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. En cuanto a un precio que se pagó. David pagó un precio por una era. Os doy los dos textos bíblicos. Segunda de Samuel 24:24